continuación vamos a hacer la conexión de nuestro modelo lógico que creamos recientemente. Entonces lo que vamos a hacer es todo este esquema, todo este DER que creamos, vamos a pasarlo a un modelo físico. En este caso lo que vamos a utilizar va a ser la base de datos PostgreSQL y el sistema de gestión de base de datos que es el pgadmin. Entonces para ello vamos a abrir ese software que es el pgadmin, y lo que vamos a hacer es vamos a crear una nueva base de datos. Para crear una nueva base de datos nos vamos hasta esta opción donde dice databases, le damos clic derecho y vamos a la segunda opción que es New Database. Ahí le vamos a agregar un nombre a la base de datos. En este caso le vamos a llamar repaso por la sección en que estamos y le damos a OK. Una vez creada nuestra base de datos ya está listo por esta sección el pgadmin. Ahora vamos nuevamente hasta nuestro diseño. Entonces en la parte del diseño vamos hasta la tercera opción que dice Connection, add sur connection, y vamos a agregar una nueva conexión. Aquí le podemos agregar un nombre cualquiera, el nombre que deseemos. Entonces esta es la ventana donde le vamos a agregar el nombre. Le podemos llamar connectdb, conexión de base de datos. Bueno, entonces vamos a seleccionar el tipo de base de datos que vamos a utilizar. En este caso va a ser el PostgreSQL. Luego aquí donde dice hostname, el hostname sería el lugar físico en donde se va a encontrar la base de datos. En este caso va a ser local la base de datos, entonces utilizamos localhost. Podemos utilizar localhost o también podemos utilizar el número de IP número 127.0.0.1, que equivale a escribir localhost. Entonces cualquiera de esos dos podemos utilizar. Entonces este hostname me sirve para que yo direccione el equipo dentro de una red para que pueda tener una conexión. Por ejemplo, si yo tengo una red interna, una red LAN, entonces yo puedo tener aquí una base de datos en un equipo y se puede comunicar entonces la base de datos de un equipo a otro equipo o de un host a otro host. Entonces aquí escribimos localhost, el puerto 5432, el puerto por defecto de Postgre, y el nombre de la base de datos que hemos creado recientemente, que era repaso. Luego de eso utilizamos un username, un nombre de usuario. Vamos a utilizar el que viene por defecto en la instalación del Postgre y le vamos a ingresar la contraseña de mi Postgre, que en mi caso yo le puse 123 al momento de la instalación. Aquí tenemos un botón de test en donde si todo salió correcto, aquí me aparece todo bien, sin ningún error, y eso ya me indica que ya se creó la conexión. Una vez que ya creamos la conexión, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a copiar o vamos a pasar todo esto que está aquí en un lenguaje SQL para luego enviarlo al motor de base de datos. Eso lo hacemos aquí en donde dice SQL o Forward Engineer SQL Script. Le damos un clic ahí. Vamos a seleccionar la conexión que habíamos hecho, que era ConnectDB. Luego el donde dice generate DL for database type, dejamos ahí mismo en donde está, ¿sí? Solamente con seleccionar la conexión ya está listo. Luego le damos al botón OK. Aparece unos mensajes. Entonces ahí tenemos esta ventana en donde le vamos a dar ignore warning. Estos errores me aparecen porque hay mismos nombres. Al hacer una relación, por ejemplo aquí tenemos una ciudad y va relacionado a clientes. Entonces, como aquí tenemos un campo que se llama Kotsiu, aquí también tenemos un campo que se llama Kotsiu,
Por eso es que nos da esos errores de duplicidad. Pero le vamos a dar ignore warning. Se va a desplegar la siguiente pantalla en donde vemos que tiene todo un script. Scripts son ejecutables, ¿sí? Para crear todas las entidades y las relaciones de nuestro modelo. Entonces este es el código que resulta mediante esta herramienta cuando hacemos diseño. Este código es el que se va a ejecutar luego en la base de datos con que recién habíamos conectado. Entonces le damos aquí al botón execute y me dice que se realizó efectivamente, y eso ya es todo. Si queremos esto podemos guardar, le damos a save, se despliega una ventana, se despliega la ventana, seleccionamos que queremos guardar y le damos guardar. Para finalizar, entonces esto podemos cerrar y ahora vamos a fijarnos en nuestro motor de bases de datos para ver si efectivamente este modelo se fue de forma física. Entonces vamos a abrir nuestro pgadmin, abrimos el pgadmin y vamos hasta esa base de datos que habíamos creado anteriormente y vamos a darle a refresh para actualizar. Actualizamos, vamos a abrir, nos vamos hasta esquema, public, y ahí deberían estar las tablas. Efectivamente, ahí están las 14 tablas que hemos creado mediante el Power Architect y luego lo sincronizamos aquí con esa herramienta ya en el motor de base de datos.